Para conmemorar el 40 aniversario de Watchmen, uno de los cómics más aclamados de todos los tiempos, echemos un vistazo completo a todas las figuras de acción que se han producido de esta innovadora novela gráfica. Hola y bienvenidos a Carbon Scoring, el mejor sitio para historia de cómics y figuras de acción. Watchmen, del escritor Alan Moore y el artista Dave Gibbons, sigue siendo uno de los cómics más importantes jamás producidos. Fue el único cómic que apareció en la lista de Time Magazine de las 100 mejores novelas en inglés del siglo pasado. Moore propuso la historia como una trama con superhéroes de Charlton Comics recién adquiridos por DC. Luego se convirtió en una deconstrucción del género de superhéroes y de los cómics en general. Tenía 13 años. En 1986, posiblemente el mejor año en la historia de los cómics, Marvel publicó la historia de Daredevil. Renacido, DC produjo Batman, El regreso del Caballero Oscuro y Art Spiegelman publicó Mouse. Un relato de un superviviente. Es el único cómic con un Pulitzer, pero Watchmen fue quien lo revolucionó todo. Narra un misterio de asesinato en un mundo al borde de la guerra nuclear. Además, redefinió el género de superhéroes y elevó el cómic a la literatura seria con su narrativa densa, temas filosóficos y técnicas visuales innovadoras. Algunos dicen que arruinó los cómics, iniciando una era de historias oscuras que difuminaron la línea entre héroes y villanos. Hay dos épocas en los cómics modernos, antes y después de Watchmen. Por el 15 aniversario del libro, DC Direct lanzó figuras de acción de Watchmen. Los primeros prototipos de El Comediante, Espectro de Seda y Doctor Manhattan se presentaron en la Comic Con de San Diego en 2000 y lucían perfectos. El escultor principal de DC Direct, Tim Bruckner, era conocido por esculpir figuras que parecían salidas directamente de las páginas, y estas capturaban perfectamente el arte limpio de Dave Gibbons. Gibbons colaboró con los fabricantes de juguetes para que quedaran perfectos, pero luego los cancelaron. Alan Moore rechazó a estas figuras y los planes de DC para el 15 aniversario. Algunos dicen que fue por falta de compensación por productos promocionales de Watchmen, otros por censura en su línea de cómics ABC, pero en todo caso se terminó. Esto fue devastador para la comunidad de figuras de acción. Tanto así que estas figuras aparecieron en la portada de Toy Fair como las figuras perdidas más buscadas de todos los tiempos. Así que supongo que eso es todo. Fin de la historia, dale like y suscríbete. Luego, en 2005, después de casi 20 años de pasar de un estudio a otro, los derechos para una película de Watchmen terminaron en Warner Brothers. Eligieron a un joven Zack Snyder, recién salido de 300 para dirigir. Antes se creía imposible filmarla por su narrativa y temas complejos, pero Snyder produjo una adaptación muy fiel, usando el cómic como guión gráfico. Mucho merchandising. Veamos las figuras que DC Direct lanzó para la película Watchmen de 2009. Empecemos por el principio, o quizá es el final, o el principio del fin. Vamos a empezar con El Comediante, porque fue su muerte en las primeras páginas de Watchmen la que puso en marcha toda la historia. Aquí, el comediante es interpretado por Jeffrey Dean Morgan en la película. Es apropiado que un personaje psicópata lo interprete alguien con 3 nombres, como un asesino serial o a sueldo. Es una figura decente, buen esculpido de cabeza. Me gusta el puro que tiene en la boca y su cicatriz. Un rasgo clave de su personaje en etapas posteriores está bien representada aquí. ¿Ves algunas limitaciones con DC Direct? Tiene muy poca articulación y la que hay no es muy funcional, pero eso no es lo que buscas aquí. Con estas figuras buscas una representación más precisa de la pantalla y creo que esto definitivamente lo logra. Mantuvieron el traje del comediante muy similar al de los cómics y creo que eso es un gran punto a favor para esto. Ahora también existe una variante de esta figura sin máscara. Sinceramente, no creo que la versión sin máscara se parezca tanto al actor como la versión con máscara, pero al menos tenemos 2 versiones diferentes del comediante. Destaco que colocaron bien el botón de carita sonriente en su disfraz, lo más importante, y lo hicieron bien. El Doctor Manhattan evidencia las fortalezas y debilidades de las figuras de DC Direct.
Tiene una escultura hermosa que parece que salió exactamente de la pantalla. Un detalle esculpido increíble. Buenas proporciones, pero casi sin articulación, sobre todo en las manos. ¿Qué se puede hacer con esto? Estas manos están fijas en esta posición, no hay rotación ahí. Claro, tienes un poco de movimiento en el hombro, pero nada más. Y luego solo lo tienes en esta pose de pie bastante simple. Claro, con esta cadera en corte en B, no puedes hacer mucho al respecto. Pero le daré crédito a DC Direct porque resolvieron el problema. Sí, se separa. Y puedes agregar las piernas flotantes más clásicas, así que ahora las manos realmente tienen sentido. Este es el aspecto clásico del Dr. Manhattan, flotando y brillando sobre los demás. Y hablando de brillar, también obtuvo una segunda figura, en una forma más brillante. Aquí tienes la versión de cómic a color, y la translúcida y brillante. También podrías cambiarle las piernas, pero ¿para qué hacerlo? Siempre lo tendrás con este aspecto. Así que hay otro que es, quiero decir, absolutamente idéntico al diseño de cómic de Dave Gibbons. Sí se mantuvieron fieles, pero no es una figura de acción. El legado es una parte enorme de la densa y compleja mitología de Watchmen, y estas figuras de DC Direct nos dieron algunos personajes heredados. Incluyendo la primera versión, este es Búho Nocturno. El número 1 de los años 40 con su atuendo de los Minutemen, el tipo tradicional. Los superhéroes, por decirlo así, los héroes enmascarados de los años 40. Y de verdad lo tiene ese gran estilo a la antigua, usando los shorts y todo eso. Y esto es bastante fiel al aspecto que tiene en los cómics. Y como dijimos, cada uno de estos personajes se basa en un personaje de Charlton. Búho Nocturno se basa en Escarabajo Azul, que tuvo versiones en la Edad de Oro y de Plata. Este primer Búho Nocturno representa la Edad de Oro del personaje, mientras que el predominante fue el del cómic y la película. Búho Nocturno 2 se basa en la versión de la Edad de Plata, y como mencioné, en la versión de Ted Kord de Escarabajo Azul. Algo así como un Batman no tiene superpoderes, pero usaba muchos trucos, utilizaba su inteligencia y su creatividad. Desafortunadamente definitivamente se parece a Búho Nocturno, pero eligieron ese estilo más moderno de traje de superhéroe blindado. Un factor importante de Búho Nocturno era su panza, que no se refleja en este traje ajustado y atlético. La capa quedó bien, ¿no? Y la máscara se parece a la de Búho Nocturno. Pero este no es tan fiel al cómic como los anteriores. El siguiente personaje principal en la fila es Espectro de Seda, nuestra primera contemporánea de Búho Nocturno. Esta es Espectro de Seda 1. Ella fue Minuteman y puedes verlo. Aunque su disfraz y este personaje estaban basados en la villana de Charlton, llamada Nightshade, tiene mucha influencia de un antiguo personaje de DC llamado Phantom Lady. Eso se nota en el disfraz. Tiene casi ese aspecto de dominatriz con las medias y todo eso, pero ese peinado es tan, ya sabes, de la Segunda Guerra Mundial, de los años 40, muy genial, porque su relación con su hija es un punto clave en la historia. Y por supuesto, tenemos a su hija, la segunda Espectro de Seda, y esta sí tomó algunas libertades respecto al aspecto del cómic, pero sin duda es reconocible como Espectro de Seda. Aprecio que acertaron con el peinado y el aspecto más joven de la actriz funciona. Esta es Maylene Ackerman, creo, quien fue la actriz en este caso. Muy poca articulación, pero sin duda una buena representación de este personaje. Ozymandias también sufrió por la modernización de los disfraces de superhéroes en ese tiempo, con esa apariencia metálica y armada. Y aunque hay indicios de su disfraz original del cómic, para mí, realmente no da en el clavo. El símbolo del ojo está más o menos aquí, pero no arriba en esto. Su capa ya no se ve igual, antes era más ondeante por aquí. Sí tiene la máscara de dominó, pero no estoy muy seguro de qué pasa con este tocado. Este es un caso en el que intentaron darle un aspecto moderno. Creo que se pierden aspectos únicos y especiales del personaje, incluyendo el personaje revelación del cómic y la película. Rorschach es muy fiel al cómic, prácticamente no cambiaron nada en su diseño.
Lograron en la película que su máscara cambiante, que está en constante transformación, y la estática que mostraron que aquí lograron muy bien. Creo que realmente se ve exactamente como algo que Dave Gibbons habría dibujado en la página. La mancha de tinta fue una buena elección. Por supuesto, tiene su gabardina y lleva su bufanda tipo ascot. Los pantalones morados y los zapatos, y creo que puedes notar como estas botas que él está usando. Estos zapatos son plataformas que ayudan a que el personaje, originalmente bajo, parezca más alto. Buen detalle, muy bien esculpido. Observa las líneas fluidas. Y parece que, incluso en esta posición estática, la forma en que lograron los pliegues de la ropa, los pliegues del abrigo, parece que está en movimiento, lo cual es bueno porque él no se mueve. Quiero decir, realmente hay tan poco movimiento, ya sabes. Funciona solo en una posición fija con la cabeza ladeada, pero en precisión al cómic está muy bien. Y también sacaron una variante donde tenemos a Rorschach sin máscara con la escultura de la cabeza del actor Jackie Earle Haley. De nuevo, hay un personaje psicópata como Rorschach, interpretado por un actor de 3 nombres. ¿Es coincidencia? ¿El director de casting sabía algo? ¿Sabes? Estaban pensando que estos tipos iban a convertirse, ya sabes, en violadores seriales. ¿Quién sabe? Pero ciertamente funcionó. Tienes el cabello rojo y el aspecto pareces un buen Rorschach sin máscara. Pero estas 8 figuras constituían todas las figuras de acción de 6 pulgadas que pudimos conseguir para la película de Watchmen. DC Direct no terminó del todo, ya que produjo las 3 figuras más fieles al cómic en su línea DC Icons de 13 pulgadas, veamos cada una. El Dr. Manhattan fue claramente el más fácil de hacer, ya que solo tenían que tomar el cuerpo base, pintarlo de azul y ponerle un átomo de hidrógeno en la frente. Y voilà, ya tienes una figura. En realidad estoy siendo un poco injusto. Este personaje en realidad venía con un traje completo, como un traje entero que podía usar. Pero, ¿quién sabe dónde está eso? Estas figuras salieron hace 20 años. El cuerpo debajo es una estructura muy buena, usada en casi todos los iconos de 13 pulgadas de DC. Pero puedes ponerlo en esa pose clásica flotando del Dr. Manhattan. No es una figura fea, el comediante está particularmente bien hecho. Hay mucho más detalle en este atuendo para él que en cualquiera de las otras figuras. Me gusta el hecho de que su puro parece que realmente está encendido y echando humo. Tiene su cicatriz, aunque cuesta verla en esta figura, y su antifaz de dominó es removible. Te da, sinceramente, una escultura de cabeza del actor que no se parece mucho. Sin embargo, de nuevo, este es un disfraz que es increíblemente similar al del libro. Él trae 2 pistolas en sus fundas, y debería ser bueno porque este tipo costó $125. Cuando salió a principios de los 2000, los otros 2 costaban $100. Tuviste que gastar $25 extra en este tipo, así que más vale que valga la pena. Y claro, tenemos a Rorschach. Y puedes ver algunas de las limitaciones de usar tela para todo, comparado con lo que pudimos lograr con las figuras de plástico, especialmente con la máscara. Parece que tiene un calcetín sucio en la cabeza y tras tantos años casi sigue viéndose borroso. No sé si eso se supone que intenta dar la sensación de movimiento de la mancha de tinta que siempre estaba cambiando en su máscara o no. El sombrero fedora está bastante bien, le queda bastante bien. Tiene su pañuelo, lleva su gabardina, pantalones morados, ya sabes, o sea, es él. Por supuesto, Rorschach se basó en The Question, una creación original de Steve Ditko, que en realidad se basaba en otra creación de Ditko llamada Mr. A. Y las actitudes extremas de esos personajes fueron lo que Alan Moore escribió en el personaje de Rorschach. Así que está bastante genial cada vez que tienes un personaje al estilo de Ditko, y en muchos sentidos Rorschach representaba la descripción que Alan Moore hacía de Ditko a lo largo de todo el libro. Así que es una figura que se ve bastante genial. Si te gustan los cómics, la historia y las figuras de acción como a mí, comenta y dale like al video. Suscríbete a Carbon Scoring para contenido de calidad semanal. Si solo hicieran esas figuras, creo que como coleccionistas podríamos aceptarlo. No eran perfectos, pero Rorschach, Dr. Manhattan y el comediante fueron muy fieles al cómic, lo cual es muy bueno. Después sucedió un milagro. En 2012, el gigante de los juguetes Mattel anunció una línea de 6 figuras basadas en los cómics de Watchmen que llegarían a su servicio de suscripción Maddie Collector en 2013 llamada Club Black Freighter, en referencia al cómic dentro del cómic.
Estas figuras salieron durante el año en empaques ideales para coleccionistas, permitiendo exhibirlas dentro del empaque o usarlo como fondo, incluso la famosa pared de graffiti de ¿Quién vigila a los Watchmen? Sí, ahora por fin tenemos figuras fieles al cómic. Eso no cambia mucho para el Dr. Manhattan porque su aspecto es muy simple. Es solo un tipo azul desnudo con shorts y un átomo de hidrógeno, pero las sombras bajo los ojos le dan un toque más de cómic. Sobre los cómics es buen momento para mencionar las referencias de estos personajes. Mencioné que Alan Moore originalmente había propuesto hacer esto con los héroes de Charlton, la línea de cómics de Charlton, la línea independiente de cómics que básicamente había cerrado, y DC había comprado los derechos de su línea de superhéroes. Bueno, el Dr. Manhattan está basado en Capitán Átomo, una creación de Steve Ditko de los años 60. Él es un superhéroe con poderes atómicos, de ahí su origen. Repasaremos eso con los demás personajes. Usar el cuerpo de DC Universe Classics le da a esta figura mucha más articulación. Como estas esculturas son casi iguales, se ven homogéneas. Las esculpieron los 4 jinetes. Todas las figuras masculinas poderosas usan el mismo cuerpo, no tienen una escultura única. Las figuras originales de DC Direct sí lo habrían tenido, pero para una figura del Dr. Manhattan, esta es muy buena. Ahora sí hablamos. Mira esta figura de Ozymandias, es el estilo de cómic que quiero, dorado y morado. Tiene un círculo gigante como platillo alrededor, una banda sencilla en la cabeza y el símbolo del ojo, muy genial ahora. Ozymandias se basó en el personaje de Charlton, Peter Cannon Thunderbolt, y no tienen mucho en común visualmente. Pero Peter Cannon era un personaje que había maximizado sus habilidades físicas y mentales. Él era el humano perfecto, mental y físicamente, y ese era el superpoder de Ozymandias. Así que esa fue la parte que Alan Moore trajo para este personaje. Visualmente, Dave Gibbons basó esto mucho más en la iconografía egipcia. También Alejandro Magno tomó su nombre de Ramsés II el faraón con el reinado más largo en la historia de Egipto. Así que hay mucho de eso en esto, y creo que con esta pintura metálica dorada sobre el púrpura le da un aspecto muy regio. Esta figura de Osmandio es muy buena, incluye cabeza alterna con máscara, aunque en el libro casi siempre aparece sin ella. Solo la usó brevemente cuando los cazadores de criminales actuaban. Para mí, este es su aspecto definitivo. El comediante al estilo cómic está muy bien. Además, creo que su cabeza es la más parecida al estilo de Dave Gibbons. La cicatriz profunda y la frente con ceño fruncido muestran que es una versión más vieja del comediante. El bigote es mucho más preciso, lo único es que la cabeza es un poco pequeña para este cuerpo, pero se lo paso porque la precisión es muy buena. Además, el traje es increíble, directo del libro, con su lanzallamas para sofocar disturbios en aquellos tiempos. El único aspecto en el que esta figura realmente falló, y es casi imperdonable, es que no incluyeron la carita sonriente en su botón. No tengo idea si, como Forrest, Gump todavía tiene los derechos de autor de la carita sonriente, y por eso no pudieron ponerla ahí. Pero parece que en una figura donde se esforzaron tanto por darnos tanta precisión, que falte eso es casi un crimen. Silk Spectre es casi perfecta. Ella captura tan bien la apariencia del personaje en el libro, incluso hasta los aretes de SS. Tiene el corte de cabello, el rostro. Utilizaron un plástico suave y gomoso para dar ese acabado de barniz al disfraz, igual al del libro. Esta está realmente bien hecha ahora. Como figura femenina, no tiene tanta articulación como las figuras masculinas, pero sí tiene algo. Debes tener cuidado al girar su cintura para no romper el plástico gomoso. Así es como debe lucir una espectro de seda de cómic. Guardé mis 2 favoritos para anoche. Búho es genial otra vez. Eso parece un dibujo de Dave Gibbons hecho realidad. Y la forma en que lograron que la capa cayera sobre sus hombros, directo del libro. O sea, absolutamente perfecto. Y lo que realmente aprecio es que sí le dieron una pieza un poco diferente aquí en el centro.
En vez de tener abdominales marcados, este vientre liso y quizá algo de panza, como en el cómic, le da a la figura de acción ese aire de superhéroe retirado, pasado de peso y fuera de forma. Incluye una pistola de Garfio, reflejando sus habilidades técnicas y su cinturón de herramientas. Esto está realmente bien ahora. El movimiento de su cabeza ciertamente está limitado por la forma de esta máscara de búho nocturno, pero aviso justo, está bien. El hecho de que esta capa caiga tan bien para mí, eso definitivamente hace a esta figura. Y claro, Rorschach de nuevo, con los pantalones morados y la pistola de gancho que le robó a Búho Nocturno y usó para matar. Tienes la máscara que creo es otra gran mancha de tinta. En vez de ser una cara obvia, te da esa impresión sin exagerar. El abrigo se ve mugroso y sucio. Está desabotonado de este lado, pero abotonado de este otro lado. Si tuviera una queja, sería que el sombrero fedora es un poco pequeño para su cabeza. No me gusta porque es clave en el look. Podría ser un poco más grande, pero eso se le perdona por este detalle. Que le hayan puesto el botón arrancado y lo hayan notado. Su chaqueta está muy vieja y hecha trizas. Y la forma en que Dave Gibbons lo dibujó en el libro, con un botón faltante, incluyendo ese detalle. Eso dice mucho, y definitivamente así debió haber sido. Una de las mayores fortalezas de Watchmen es que fue una historia completamente autosuficiente, con principio, desarrollo y final, un momento capturado en el tiempo, completamente encapsulado, que nunca debía ser arruinado. Claro, el dinero manda. En 2012 llegaron varias miniseries precuela bajo el título Antes de Watchmen, siendo Minuteman de Darwyn Cooke considerada la mejor de todas. Luego, en 2017, dos de mis creadores favoritos de todos los tiempos, el escritor Jeff Johns y el artista Gary Frank, fueron elegidos para producir una secuela de Watchmen, una que integraría la historia en la continuidad principal de DC. Titulado Reloj del Juicio Final, estos dos brillantes creadores demostraron que esto era, de hecho, una tarea imposible. La reacción de la crítica fue mixta. El libro era hermoso y ambicioso, e intentó devolver luz a la oscuridad de Watchmen. Además, obtuvimos más juguetes. DC Direct lanzó 3 paquetes dobles de figuras, con 2 personajes nuevos de Reloj del Juicio Final. El primer paquete incluía nuevas versiones de Dr. Manhattan y Ozymandias, además de una escultura exclusiva de Dr. Manhattan. Creo que probablemente es más parecido a lo que vimos en las figuras de Mattel que a cualquier otra cosa. Por esta pieza de la cintura, realmente no puedes juntar sus pies para lograr ese tipo de pose flotante. Sí tiene un dedo muy genial como de te toco y te mato, lo cual, ya sabes, está bastante bien. No sé si Rorschach piense que es genial, pero aún así está bastante bien. Tiene un estilo más de cómic por las sombras y el átomo de hidrógeno. Es una figura decente, aunque no estoy seguro. Es un avance comparado con antes, pero creo que Ozymandias es un retroceso. Estas figuras son más grandes, en escala de 7 pulgadas, no de 6 como Mattel, y tienen bonitos detalles dorados y púrpuras. Sin embargo, el esculpido de la cabeza es simplemente el de un tipo rubio genérico. Realmente no se parece en nada a Ozymandias del cómic, ni a la versión de DC Direct. En su mejor época, con Tim Bruckner esculpiendo, nunca pasaban eso por alto. Era claro qué artista inspiraba cada figura. No creo que sea mejor que la de Maddie Collector. Los 2 últimos paquetes dobles traían una figura repetida y una original. Estas ya las habíamos conseguido, y este comediante es un paso abajo. Me gusta que tenga pistolas gemelas y los colores están bien. Supongo que los pantalones tienen un brillo que los hace parecer más de cuero que el Kevlar de arriba. Pero la escultura de la cabeza no se parece al comediante de los cómics. Ahora es la versión mayor, con sienes plateadas, pero esto no está bien. Y desafortunadamente siento más o menos lo mismo por Rorschach ahora. El esculpido en general es bastante bueno. Creo que el sombrero removible está mejor proporcionado para la figura. Creo que se ve bien. Su pistola de gancho no es tan detallada como la que tuvimos antes. Aunque el esculpido del abrigo luce bien, no lograron el detalle del botón. Pero donde más me decepciona es en la mancha de tinta.
Esto parece más arte kabuki que una mancha de tinta. Parece que intentaron demasiado lograr una expresión real en esta mancha de tinta, en vez de dejar que sea solo una mancha de Rorschach. Para mí, eso le quita valor a la figura. Es como si fuera una cara y no solo una mancha de tinta. Le bajaré la calificación a este también. Para mí, lo mejor de ambos paquetes fueron los personajes nuevos de Reloj del Juicio Final, Marioneta y Mimo. Ahora, Jeff Jones, el escritor, el creador de estos personajes desde el punto de vista de la escritura, y en el clásico estilo de Watchmen, los basó en viejos personajes de Charlton, así que había dos villanos de Charlton. Era un equipo de esposos llamado Punch y Julie, y eso obviamente era un juego de palabras con Punch y Judy. Los espectáculos de marionetas que eran muy famosos en Inglaterra en el siglo XIX, y por eso su apariencia casi de payasos de Punch y Julie se traduce muy bien en Marioneta y Mimo. Estos personajes están brillantemente diseñados. Quiero decir, ahí es donde Gary Frank, el creador artístico de ellos, realmente destacó. Me encantan las líneas que parecen una boca de marioneta, y por supuesto los pequeños rubores. Su atuendo tiene un aspecto tipo arlequín, pero sigue siendo único. Mimo, simplemente un mimo perfecto. Se nota por su expresión facial. Este tipo no habla, es absolutamente silencioso, y si has leído el libro, sabes que en realidad lleva sus armas en este momento, y eso fue esto. Estos dos definitivamente fueron lo mejor en cuanto a personajes en Doomsday Clock, y estoy muy feliz de tenerlos en mi colección de Watchmen. Entonces, ¿qué opinan? ¿Están satisfechos con las figuras de Watchmen que hemos conseguido o quieren ver aún más? ¿Les gustaría adentrarse en algunas de esas precuelas de Watchmen o incluso ver la serie de HBO? Que, de hecho, pensé que fue realmente excelente. Déjenme saber en los comentarios. Como siempre, para lo mejor en cómics, historia y figuras, suscríbanse a Carbon Scoring.